¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy comenzaremos con un nuevo manga que tiene por nombre Me volveré el soberano del inframundo. Se nos comienza a relatar que un día los monstruos comenzaron a invadir el mundo, lo que dio el nacimiento a la era de los aventureros. Y el proceso de convertirse en aventureros es como robar cartas en un videojuego. Todo mundo se encontraba esperando obtener personajes muy raros y equipo de primer nivel de una sola vez. Observando al prota vemos como el chico que en un principio se encontraba emocionado pasó a estar sorprendido mencionándonos que él lo había conseguido, pero terminó convirtiéndose en un aventurero sin profesión. El sistema lo felicitaba por haber obtenido la profesión la cual era sin profesión. Otra ventana emergente le mencionaba que desafortunadamente su cuerpo no podía soportar la carga que traía consigo la magia de ser aventurero, por lo cual no había podido conseguir una profesión. Luego el prota escuchaba cómo le mencionaban que si acaso de verdad era un sin profesión, creía que su amiga era bastante guapa, por lo cual iban a jugar con ella un rato. Sin dinero y sin poder, quería caminar en el mundo de los aventureros, era feliz si pudiese vivir honestamente. Además del hecho de que ser un aventurero solamente sería un sueño para el prota. Mientras pisoteaban la cabeza del prota le mencionaban a este que no tenía que involucrarse si era un simple perdedor, para luego mostrarnos cómo una persona con una gigantesca espada terminó acabando con la vida del prota. Mientras el prota se encontraba fuera de sí mismo, escuchaba como una voz le preguntaba si acaso estaba vivo o estaba muerto, cuál de las dos elegiría. Confundido, el prota terminó abriendo sus ojos y se preguntaba en dónde se encontraba. Una voz le mencionaba que era un viaje por las puertas del inframundo, lo cual lo traería y lo limpiaría de nuevo, y esa es la puerta del infierno. La misma voz le preguntaba ahora mismo qué era lo que iba a elegir. Mostrándole una ventana emergente de una misión en solitario, tenía que encontrar la única cabeza del rey de la llama entre las muchas cabezas que aparecen. No tenía un límite de tiempo y la recompensa era una poción para olvidarse de sus heridas y enfermedades, la cual se llama Meng Po Tang. Y para esta misión el prota tenía las opciones que te da tu mamá cuando te pedía un favor, era sí o sí. Una persona mencionaba que así era, podía golpear a los que tenían el poder y perecer en el proceso, mostrándonos cómo múltiples personas eran desvividas en un campo de batalla, o terminar convirtiéndose en alguien que controla a los fantasmas que amenazaban la vida. Y mientras vemos a unos seres majestuosos, una palabra se repetía en la cabeza del prota, el rey fantasma. Nos encontramos en la ciudad H del país R. Se nos menciona que hay innumerables carreras en el mundo, pero a menudo solamente unas pocas entre las cuales realmente se puede elegir. Incluso si se termina desempeñando una profesión y se termina trabajando duro, la vida envidiable solamente se puede soñar bajo los efectos del alcohol. Algunos terminan alcanzando sus metas mientras que otros no pueden hacerlo. Y lo que determina todo eso es el nacimiento de cada ser y de cada individuo. En una tienda de armaduras le estaban dando la bienvenida a un chico. El prota, observando una resplandeciente armadura, se mencionaba que cada vez que pasaba por ese lugar le gustaba entrar y echar un vistazo, ya que un día también podría utilizar un equipo como ese. Y aunque ahora mismo no lo consideran un aventurero, mientras siga trabajando duro definitivamente podría hacerlo. Sacando una libreta, el prota comenzaba a notar todo lo que veía acerca de la armadura, pues el nuevo producto se había fortalecido y la resistencia a la magia se había aumentado, además la apariencia también se había ajustado para ser más atractiva. La tasa de defensa contra ataques físicos puede alcanzar incluso un 15%, y terminó llegando a la conclusión de que ese nuevo modelo no tiene ninguna mejora cualitativa respecto al anterior. Pero mientras el prota se encontraba pensando eso, justo en ese instante otras personas terminaron entrando a la tienda. El guardaespaldas le mencionaba a su maestro que no tenía mucho tiempo, por lo cual tendrían que lidiar con un lote de solicitudes de miembros de aventureros cuando regresen. El chico, muy arrogante, respondía que eso no importaba, ya que todas son personas que no pueden obtener calificaciones de estrategia en otros gremios y querían probar suerte en su gremio. Simplemente tenían que rechazarlos a todos, ya que ellos no se encargaban de recoger basura. Una chica le mencionaba al joven que recientemente habían llegado nuevos productos a los estantes y simplemente tenía que dejarse guiar por ella. El chico le respondió que por supuesto, ya que el tiempo apremia, tenía que elegir algunos buenos y le echaría un vistazo. Terminaron llegando cerca de donde se encontraba el prota. La chica comenzaba a mencionarle al cliente que esas series son todos modelos recientes y estos poseen una adaptabilidad mejorada para algunos entornos hostiles. Por ejemplo, la que tenían justo enfrente había sido reforzada en términos de resistencia a la toxicidad y al frío. El cliente terminó dándose cuenta de que había otra persona cerca y terminaba observando al prota de reojo. El joven preguntaba si acaso se trataba de un periodista, mientras que la chica le respondía que no, es un cliente frecuente que llega a la tienda, aunque solamente se queda mirando y no compra nada. Mientras el hombre observaba fijamente al prota, la chica le mencionaba que al parecer es un aventurero de nivel 3, pero le sorprendía que el nuevo cliente se sintiera atraído por el prota. Observando al hombre, el prota le preguntaba qué pasaba. Observando al prota, el chico terminó activando su habilidad Ver a través para mostrarle las estadísticas e información del prota.
El prota actualmente se encuentra en el nivel 3, número de portales atravesados 67 y número de portales completados 0. El chico le mencionaba al prota que era momento de ver lo que éste había escrito, comenzando a preguntarle si acaso son ventajas y desventajas de los diferentes equipos, preguntándole si acaso estaba jugando. Y si no podía completar la guía de nivel más bajo, entonces simplemente no tenía que ir a un lugar como ese simplemente a fingir. Además, continuó mencionando de manera muy arrogante que ellos trabajaban muy duro para pagar los impuestos a la asociación y que la asociación todavía tenía que usarlo para apoyar a desechos como ellos. Confundido, el prota no entendía de qué se encontraba hablándole el joven. Pasándole por el costado al hombre, el prota se disculpaba con esto y le mencionaba que al parecer se había equivocado, mientras que el hombre le mencionaba que tenía que detenerse, preguntándole si acaso no le estaba hablando a él, preguntando si acaso alguien más le estaba hablando. En esa situación, el prota comenzó a pensar que no tenía que provocar problemas y simplemente tenía que mantenerse alejado. El hombre, comenzando a imbuir su energía en el cuerpo del prota, le mencionaba que solamente quería preguntarle cómo había llegado al nivel 3 sin completar con éxito una sola mazmorra. Inmediatamente, sin mediar más palabras, el prota terminó golpeando la mano del chico y le mencionaba a este que no tenía que tocarlo, dejando al hombre completamente confundido por lo que acababa de escuchar. Comenzando a llorar, el prota se mencionaba que estuvo expuesto a la magia y nuevamente surgió una reacción alérgica a esta. El joven, preparándose para golpear al prota, le preguntaba si acaso estaba hablando con él, manifestando parte de su equipo solamente en su brazo. Mientras golpeaba al prota en el abdomen con mucha fuerza, le preguntaba a qué se había referido con decirle que no tenía que tocarlo. Mientras el prota se encontraba desplomado en el suelo, el chico le mencionaba que era un pequeño cubo de basura bastante grande, y si quería ser tan digno tenía que trabajar duro para conquistar en lugar de ser simplemente un desperdicio. Al mismo tiempo que ocultaba a su equipo para volver a tomar una apariencia un poco más tranquila, el joven continuó mencionándole al prota que después de entrar en 67 portales había empezado a preguntarse si acaso era un espía o algo similar. Además, denunciar a un tipo como ese a la asociación seguramente podría darle una pequeña recompensa. La chica de la tienda terminaba acercándose al prota y le preguntaba a este si acaso se encontraba bien, añadiendo que tenía que tener cuidado ya que al parecer había sufrido una hemorragia nasal. El prota le mencionaba a la chica que se encontraba completamente bien. El joven le mencionaba al prota que aunque no le guardaba rencor, le advertía que lo acabaría la próxima vez que lo volviese a ver, así que tenía que vivir alejado de todo el mundo de los aventureros. El hombre también le mencionaba a la chica que no tenía que preocuparse por el prota y tenía que ir con él y tenía que seguir contándole las novedades ya que tenía bastante prisa. La chica todavía seguía un poco preocupada por el prota, pero este, comenzando a retirarse, le mencionaba que estaba bien y le agradecía a ella por el servicio de ese día. Mientras el prota comenzaba a salir de la tienda, el joven le mencionaba a la señorita que cuál era el equipo que estaba viendo el prota a su momento, ya que también compraría ese equipo. Ya bastante lejos de esa zona, el prota se mencionaba que finalmente se podía sentir un poco mejor, y ese hombre parecía pertenecer a un gran gremio, por lo cual sería mejor mantenerse alejado de los problemas. Acá es donde se nos presenta formalmente al prota. Se encuentra en el nivel 3, no tiene profesión y es un aventurero el cual se llama Kucheng. El prota continuaba pensando que él es un aventurero, pero nunca podría convertirse en un verdadero aventurero, porque un aventurero sin profesión no tiene futuro, se mire como se mire. El prota nos comienza a relatar que un día aparecieron extraños portales en todo el mundo, y en ese momento los expertos de varios países estaban estudiando los datos distribuidos por el puerto de transmisión. Al principio solamente emergieron monstruos esporádicos del portal, pero después de un tiempo la cantidad de monstruos aumentó repentinamente y la situación de repente se volvió incontrolable. Varios países terminaron formando ejércitos conjuntos, pero las armas modernas no eran eficientes en contra de los monstruos. Y antes de que se comenzaran a utilizar armas nucleares, alguien terminó descubriendo al guerrero que de repente estalló con poderes especiales durante la batalla con los monstruos. Después de estudiar su relación con los monstruos, apareció en el mundo la profesión de aventurero, que puede luchar contra ellos. La gente común obtendría la profesión de aventurero cuando acababa con un monstruo por primera vez, y ese proceso es como extraer personajes poderosos o recompensas en un juego. Y la probabilidad de lo que había sacado el prota era incluso menor que la recompensa de nivel más alto. El sistema apareció delante del prota mencionándole que la carta que había recibido era, pero no se nos muestra nada más acerca de eso. El prota nos sigue relatando que después de varios años de desarrollo de la industria, los aventureros se han convertido desde hace un tiempo ya en la industria con mayor potencial de riqueza. Y las personas con excelentes talentos pueden volar al cielo y convertirse en estrellas e ídolos. Por otro lado, los chicos con talentos mediocres solamente pueden luchar por sus vidas en la línea de la vida o la muerte. Los gremios de aventureros también implementan reglas de competencia simples y eficientes, que resaltan aún más la importancia del talento. Es por esto que las personas favorecidas con el talento, el poder y el dinero ocupan la gran mayoría de los recursos. Y el único destino para los chicos corrientes es convertirse en personas solteras o solitarias sin pertenencia.
y las personas de orígenes pobres solamente pueden ser canalizadas en la búsqueda de recursos. Afortunadamente, los titulares de los derechos le terminaron dejando una ventaja que tal vez sea la más adecuada para el prota. Cambiando de escena, nos encontramos al parecer al día siguiente o ese mismo día en una zona de construcción abandonada. En la zona se encontraban varias personas, un mago de fuego de nivel 20, un guerrero de nivel 20 y otro guerrero de nivel 21. Y entre ellos se encontraba el prota, el cual traía consigo un pico, no tenía profesión y como ya saben se encuentra en el nivel 3. El prota confundido se preguntaba por qué los asaltantes de ese día todos se encontraban en el nivel 20. ¿Acaso iban a entrar a una puerta de teletransportación de nivel alto o algo raro estaba pasando allí? A la distancia, unas personas terminaron llamando la atención del prota y al parecer eran conocidos de este. Acercándose a los hombres, el prota les preguntaba si acaso ellos también participarían en esa incursión. Uno de ellos le mencionaba al prota que por supuesto, ya que tenían que llegar cuando había trabajo por hacer. Otro de los presentes mencionaba que ese día tenían que encargarse de una mazmorra de rango E, pero por alguna razón hay muchos aventureros de nivel 20. El prota mencionaba que solamente tenía el rango E, pensaba que sería algo como del rango D o C. Otro de los presentes mencionaba que eso sería un poco difícil para ellos, ya que incluso si encontraran a alguien así no estaría buscando a otras personas que estén por debajo de nivel 10 como lo son ellos. El prota abriendo su maleta mencionaba que así es, y tal vez hayan algunas salidas especiales en la mazmorra, por lo cual tenían que dejarle echar un vistazo. Uno de los compañeros del prota le preguntaba si acaso se iba a guiar por sus notas nuevamente. Una chica terminó acercándose al grupo saludándolos, tratándose de una sanadora de nivel 6, la cual tiene por nombre Xiao Xi. La chica le preguntaba si acaso todos se encontraban reunidos allí. La chica le mencionaba al prota que incluso si supieran lo que se encuentra en el interior de la mazmorra no podrían conseguir nada, preguntándole al prota si acaso no pensaba lo mismo. Preguntándole al prota por qué siempre recurría a su cuaderno en todos esos momentos. El prota le mencionaba a la chica que había tomado notas y no solamente del spawn de los drops, sino que también de los minerales de las mazmorras, los ecosistemas, entre otras cosas. Y quizás tenga ocasiones de poder utilizarlas, por lo cual a él le parecía bastante genial. La chica le mencionaba al prota que aún así ellos no iban a asaltar la mazmorra, así que qué sentido tenía leer algo como eso. Además, era mejor leer algo que tuviese más relación con el mundo real. Sujetando su cuaderno, el prota se encontraba pensando que no es para nada inútil, ya que es precisamente porque existen muchos peligros en las mazmorras que suelen ser fatales. Y cuanto más sepa, mayores serán las posibilidades de poder sobrevivir. El prota continuaba pensando que debía de convertirse en un aventurero que pueda conquistar las mazmorras, pero justo en ese momento algo terminó llamando su atención. Se trataba de nada más y nada menos que aquel aventurero que lo había golpeado en aquella tienda de equipos para aventureros. Uno de los subordinados del chico le mencionaba que ya todos se encontraban presentes, mientras que el chico se encontraba ocultando su equipo. Inmediatamente mencionaba que ya casi era hora de comenzar, y el prota al observarlo se preguntaba si acaso no era aquel aventurero de la tienda anterior que se encontraba haciendo en ese sitio. El chico se encontraba hablando al parecer con uno de sus subordinados y le mencionaba que había hecho un excelente trabajo la última vez, por lo cual cuando regresaran tenía que elegir un equipo en el almacén. La persona a la que le estaba hablando terminó agradeciéndole a este por eso, pero en ese momento el hombre terminó dándose cuenta de que había alguien en ese sitio. El prota al darse cuenta de que había sido observado por esa persona rápidamente le dio la espalda y le mencionaba a su compañera que tenían que irse de inmediato. Pero antes de que el prota pudiera avanzar, el hombre terminó tomándolo del hombro y de una forma intimidante le preguntaba si acaso no se había tomado en serio sus palabras, pues le había dicho la última vez que lo acabaría una vez que se volviesen a encontrar, preguntándole si acaso no lo había considerado cierto. El prota, soltándose nuevamente del hombre, le mencionaba a este que no le importaba hacia dónde él vaya, así que tenía que dejarlo ir, cosa que hizo que el hombre se enfureciera cada vez más con el prota. Inmediatamente terminó tomándolo del pelo y le mencionaba que realmente lo hacía enojar, y aprovechó esa oportunidad para terminar conectando un poderoso rodillazo en el abdomen del prota. Preparándose para atacar al prota con una bola de fuego, le mencionaba que al parecer no sabía quién había sido tan amable como para entregarle ese trabajo basura. Sin embargo, podía acabar con él inmediatamente, ya que nadie podría detenerlo, y eso era porque estaba vivo gracias a su propia misericordia, mientras que el prota se encontraba tosiendo debido al golpe que había recibido anteriormente. Comenzó a preguntarse si acaso ese es el cliente para el cual tenían que trabajar. El hombre, observando al prota, le preguntaba si acaso no estaba enfermo, entonces ¿por qué se encontraba tosiendo y sangrando? Otra persona le gritaba al hombre que no tenía que hacerlo, incluso le gritaban que tenía que soltar a Cheng, tenía que soltarlo rápidamente, o de lo contrario lo denunciarían a la asociación. Las personas que observaban lo que estaba sucediendo preguntaban si acaso estaba bien que un jefe hiciera algo como eso. Pero en ese instante todos terminaron dándose cuenta de que aquel aventurero terminó arrojando la bola de fuego en dirección hacia todos ellos. Aquella bola de fuego terminó explotando sobre la cabeza de todos los presentes, causando que muchos de ellos comenzaran a entrar en pánico. Una chica terminó acercándose por detrás del bravucón y lo llamaba por su nombre, Li Hengxiang.
Le pedía a este que por favor no hiciera ese tipo de bromas delante de los funcionarios de seguridad de la asociación. El chico le mencionaba riendo que solamente era una simple broma y que simplemente se le había resbalado ya que había levantado su mano por demasiado tiempo. Observando al prota, el hombre le mencionaba que entonces era un inútil por naturaleza y estaba tratando de ser un aventurero, lo cual le parecía bastante valiente, pero lo sentía mucho por el prota, preguntándole cuál era el punto de vivir de esa manera. Mientras el prota seguía tosiendo, observaba cómo éste se limpiaba la sangre del rostro mientras que el chico le preguntaba que qué tal le parecía si éste lo ayudaba con eso. La compañera del prota terminó corriendo hacia donde estaba este y le preguntaba si acaso se encontraba bien. El chico, por otro lado, se encontraba hablando con la gente de seguridad y le preguntaba a esta de manera un tanto descarada que si acaso le gustaría tomar una copa con él, a lo que la chica inmediatamente terminó rechazándolo. Uno de los subordinados del chico mencionaba que para que el presidente le prestara sus respetos a un mono como ese no le parecía una extraña costumbre, mostrándonos cómo al parecer estos chicos habían comenzado a tramar algo. El chico, haciendo como que hablaba por teléfono, le mencionaba a su subordinado que esta vez se lo dejaría a él también, a lo que el chico mientras sonreía le mencionaba que lo podía entender. Un rato después, todos se encontraban preparándose para entrar al portal, ordenándoles así los organizadores que tenían que formarse y entrar uno por uno. Otra persona mencionaba que la detección del portal había revelado que se encontraba en el nivel E, adecuado para las personas que se encuentran en el nivel 3 al 5. Además, los monstruos también habían sido eliminados, por lo cual los aventureros de nivel bajo no estarían en peligro. La chica le preguntaba al prota si acaso se sentía bien, a lo que este le mencionaba que ahora mismo ya se encontraba mucho mejor. El prota nos comienza a relatar que el portal conduce a otro mundo y emite poder mágico constantemente. El nivel exacto en el interior se determina mediante la medición del valor de poder mágico de fuga. Además, las mazmorras se clasifican de la A a la E. El prota nos revela que solamente ha ingresado en mazmorras de rango E y D. El prota también continúa mencionándonos que el rango E suele ser el adecuado para aventureros de nivel 1 al 5, pero en esa mazmorra no estaban allí para limpiarla, sino que se encontraban allí para recolectar minerales. Los aventureros que participan en ese tipo de trabajo suelen estar por debajo del nivel 10 y son casi todos los fracasados expulsados de la competencia de la industria. Y solamente cuando alguien los contrata pueden tener la oportunidad de entrar en la mazmorra. Y el portal solamente se cerrará cuando se termine su trabajo, pero los drops de la mazmorra y el botín del jefe no tienen nada que ver con ellos. Sin embargo, el cuerpo del prota produce reacciones de rechazo cada vez que entra en contacto con poder mágico, lo cual le causa un dolor insoportable. Aún así, solamente debe de soportarlo, ya que de lo contrario no tendría otra manera para poder sobrevivir. Un rato después terminaron ingresando al campo de la mazmorra, el cual es la Torre del Olvido. Luego de que el prota terminó cruzando el portal, observamos como un chorro de líquido rojo comenzaba a ser expulsado de su nariz, mientras que todo su cuerpo comenzaba a retorcerse debido al gran dolor que sentía. El prota comenzaba a pensar que, como era de esperarse, allí se encontraba de nuevo. Todos los compañeros del prota corrieron hacia donde estaba este preguntándole qué era lo que estaba pasando y si acaso se encontraba bien, esto siendo observado por una entidad la cual se nos va a revelar más tarde. Incluso los subordinados de aquel chico problemático se encontraban mencionando observando la situación que se trataba de un aventurero abandonado, lo cual les parecía bastante raro. El otro chico mencionaba que eso es algo patético y le daba una excelente excusa para decir que estaba enfermo y por eso se convirtió en un inútil, ya que de lo contrario podría haber llegado a grandes alturas. El prota, que había escuchado todo, simplemente guardó silencio mientras se limpiaba el rostro. Un rato después comenzaban a mencionarles que se encontraban allí, por lo cual tenían que comenzar de inmediato. La amiga del prota, algo preocupada, se encontraba mirando hacia todas las direcciones buscando al prota, pero cuando observó a este donde se encontraba, emocionada mencionaba que ya estaba trabajando duro. Incluso los compañeros preguntaban si acaso el prota no acababa de vomitar sangre, pero seguía trabajando tan duro. Otro mencionaba que si acaso no había escuchado lo que acababan de decir. Le mencionaba que si acaso no sabía nada acerca de los aventureros abandonados. El otro chico preguntaba a qué se refería con eso. Comienzan a relatar que un aventurero abandonado es una enfermedad que aparece con la misma probabilidad rara de un trabajo oculto durante la ceremonia de despertar del aventurero. Acompañado de la subida de nivel, su cuerpo rechaza el poder mágico de los aventureros. Los casos más leves muestran reacciones alérgicas, mientras que los casos más graves conducen a daños en todos los órganos. Mostrándonos un ejemplo, se nos menciona que muchos han tenido la enfermedad y han perecido repentinamente durante los combates debido a una habilidad, debido al daño mágico que causan estas en sus cuerpos, ya que incluso pueden perecer si estos terminan recibiendo tratamiento con habilidades mágicas. Incapaces de utilizar sus habilidades y de luchar, a esas personas se las llaman generalmente aventureros abandonados. Intolerancia mágica, también conocida como la enfermedad mágica.
Y aunque el prota se encuentra en el nivel 3, ha trabajado en decenas de portales subiendo de nivel poco a poco con la experiencia que reúne al estar minando, por lo cual el prota no es un tipo normal, por esa misma razón el prota es bastante fuerte. Mientras se encontraba trabajando, el prota se preguntaba por qué no podía luchar, ya que podía confiar únicamente en la pequeña experiencia por exploración para ayudarlo a subir de nivel. Y su enfermedad mágica no le preocupa tanto ya que esta se puede tratar en el extranjero, pero el tratamiento requiere un alto precio, aún así podía subir de nivel y ahorrar dinero de esa manera. El prota hizo una pequeña pausa para meter su mano en el bolsillo y terminar sacando un anuncio de reclutamiento de un gremio de exploradores que necesitaba asesores de estrategia. Observando ese cartel, el prota se mencionaba que necesitaba ganar suficiente dinero para curar su enfermedad y así poder comprar equipo y unirse a un gremio. Determinado a alcanzar su objetivo, el prota se mencionaba que se convertiría en un aventurero. Un rato después, el prota observando la carga se encontraba mencionando que esa debe de ser la última carga. Mientras cargaban los materiales, el prota se encontraba escuchando cómo sus compañeros mencionaban que deberían de irse, ya que si se quedaban más tiempo, los aventureros de alto nivel que se supone que están en esa portal terminarían aumentando la dificultad de la mazmorra por el poder mágico. Y si llegaban a aparecer nuevos monstruos, estarían completamente acabados. Por esa misma razón no podrían ni siquiera hacerle frente a un monstruo de nivel 20 que pueda aparecer. Observando hacia la torre, el prota se encontraba pensando que se sentía un poco raro ese sitio, pues hay una sensación de magia que viene de la torre, y esa debería de ser la habitación del jefe final. Ahora que estaban casi listos para cerrar el portal, solamente les faltaba derrotar al jefe. Sin embargo, el jefe de esa mazmorra, al parecer, el prota consideraba que eran dos ya que habían dos torres en ese sitio. Justo en ese momento, un golpe terminó sorprendiendo al prota por la espalda, el cual ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los compañeros del prota terminaron acercándose a este y preguntaban qué era lo que estaban haciendo, mostrándonos cómo los subordinados de aquel chico se encontraban molestándolo otra vez. Uno de estos mencionaba que no tenían que culparlos a ellos ya que el presidente les había dicho que tenían que cuidar de ellos aún más. Continuaban mencionándoles que tenían que quitarse del camino si no querían perecer, ya que su único objetivo es el prota. El prota, observándolo, se preguntaba si acaso era esa persona y se preguntaba por qué estaban atacándolo una y otra vez. ¿Acaso qué les había hecho él para provocarlo? Uno de los chicos le mencionaba al prota que su jefe les había dicho que él posee la enfermedad mágica, cosa que es realmente lamentable, por lo cual les había ordenado que lo despidieran de inmediato. Levantándose, el prota comenzaba a pensar que convertirse en un aventurero inútil incluso era un pecado vivir para ellos. La amiga del prota terminaba acercándose al prota mencionándole que no tenía que ir hacia allá, mientras que los demás terminaban sujetándola y le mencionaban a la chica que tenía que callarse. El prota comenzaba a pensar que todos ellos están completamente locos. El chico de cabello largo le mencionaba al prota que quería ser un aventurero, pero siendo una persona enferma debería de estar sufriendo mucho, preguntándole si acaso no era verdad, por lo cual utilizaría una habilidad de alto nivel para liberarlo de una vez por todas. El prota, mientras sonreía, se mencionaba que ahora lo podía entender, entonces a eso se refería cuando le había dicho que simplemente lo quería ayudar. Pues para él, que estaba luchando por vivir y esforzándose para salir adelante, ¿qué podían entender ese tipo de personas algo acerca de él? Solamente son un conjunto de tontos imprecisos que juegan con la vida de los demás. Furioso, el prota se preguntaba si acaso pensaban que eran dioses o algo similar, pues podían juzgar la vida de los demás a su antojo. En el exterior, en el mundo real, mientras un vehículo se encontraba desplazándose, una persona mencionaba que la nueva política de la asociación ya estaba disponible. Para reducir la competencia excesiva, deberían de gastar más dinero en aventureros de nivel inferior para entrenarlos, agradeciendo a la otra persona por su ayuda. Era el chico de antes, el cual le mencionaba a esta persona con la cual se encontraba hablando por celular que no necesitaba ser tan educado. Continuaba mencionando que la basura necesita desaparecer, sean una o dos personas menos, a nadie le importaría. La persona al otro lado del teléfono le mencionaba que tenía que tener cuidado, tenía que hacerlo limpiamente, ya que si esos inspectores caen nadie podría salvar a nadie. El chico confiado mencionaba que no pasaría nada, ya que ese día nadie saldría con vida de ese sitio. El prota continuaba pensando que el mundo siempre gira alrededor de los fuertes. Y mientras una bola de fuego era dirigida hacia el prota, continuaba pensando que a nadie le importaba dónde perecía la gente. El prota terminó esquivando aquel ataque y mientras era rozado por algunas piedras, comenzaba a pensar que esa era una bola de fuego, una habilidad mágica de nivel 3. Mientras comenzaba a escapar del sitio, se mencionaba que hablando de utilizar habilidades de más alto nivel, al final solamente querían torturarlo. Y aunque sea de nivel 3, la diferencia de niveles era demasiado grande como para ser golpeado o dejarse golpear por ese ataque, pero antes de que el prota pudiera hacer cualquier otra cosa, el ataque terminó alcanzándolo. Una gran explosión se hizo presente en el sitio, ya que el chico de cabello largo le mencionaba al prota que finalmente lo había golpeado, realmente era bastante escurridizo. En eso, de entre la explosión de entre las llamas salía el prota volando a gran velocidad, y mientras el chico se encontraba llorando, comenzaba a pensar que todavía quería ser un aventurero, entonces ¿cómo podía dejarse acabar en ese sitio? El prota terminó utilizando una habilidad mágica la cual es arma de invocación, preparándose para sacar un arma, pero en ese momento el chico de cabello largo simplemente se encontraba observándolo.
Cuando se dio cuenta que se trataba del prota, el de cabello largo realmente comenzaba a sentir miedo, pero antes de que el ataque del prota pudiera alcanzarlo, el corazón del prota había comenzado a fallar, causando que este se desplomara justo al lado del chico de cabello largo. Este mismo comenzaba a reír como un psicópata mientras pisaba la cabeza del prota, que impotente debido a la falta de fuerza que tenía por aquello no podía ni siquiera levantarse. Otro de los bravucones, mientras incrustaba su espada en el cuerpo del prota, le mencionaba que pensaba que iba a hacer algo, pero le agradecía a este por haberle dado tantas risas aunque estuviese pereciendo, ordenándole que tenía que acabar con su vida de inmediato. Justo en ese momento, el prota terminó escupiendo una gran cantidad de líquido rojo y en ese momento terminó desplomándose. Comenzaba a pensar que le dolía tanto que sentía que iba a perecer. Se preguntaba qué había hecho, por qué tenía que perecer sin energía. El prota escuchaba cómo las personas que eran amigos del prota se encontraban preguntando por qué tenían que acabar con ellos también. Uno de los bravucones le respondía que cómo pensaban que los iban a dejar salir de esa manera para que comenzaran a contar todas las tonterías que habían pasado en ese sitio. Otro preguntaba si acaso creerían que no se iban a resistir y esperarían a morir plácidamente. Otra persona mencionaba que qué podrían hacer unos despreciables que ni siquiera se encuentran en el nivel 10. El prota furioso comenzaba a pensar que era su vida, entonces ¿por qué deberían de decidir otros por él? Una ventana del sistema terminaba apareciendo mencionando que había ocurrido una anomalía en la mazmorra, y el monstruo jefe de la mazmorra sería reemplazado con uno de nivel infernal. Vemos entonces cómo de una de las torres un gran brillo comenzaba a emerger y este se había duplicado, siendo así dos entidades que se movían a gran velocidad. En aquel cañón donde habían acabado con el prota, el chico de cabello largo observaba hacia atrás dándose cuenta de que algo venía acercándose, pero antes de que pudiera reaccionar, una criatura terminó aplastándolo inmediatamente. El prota, observando lo que había ocurrido, se mencionaba que su conciencia estaba a punto de desaparecer, pero ¿acaso estaba viendo mal? Pues parecía que estuviese observando al dios de la muerte viniendo. Estas dos criaturas, que realmente forman parte de una sola, son la parca del alma blanca y negra. Un rato después, el prota se encontraba en otro sitio y confundido se preguntaba en dónde se encontraba y por qué estaba tan oscuro a su alrededor, qué era lo que estaba pasando realmente. El sistema le mencionaba al prota que un jugador entrando se había detectado. El prota se preguntaba qué era esa voz, de dónde venía esa voz. Observando un pequeño altar a su costado, el prota escuchaba cómo la voz provenía de allí, la cual le pedía a este que continuara llamándolo jugador. Observando esa pequeña casita, el prota se preguntaba qué era esa cosa, pero la voz parecía venir del interior de ese sitio. Acercándose e introduciendo su mano en el sitio, el prota mencionaba que si acaso había algo allí adentro. Justo en ese momento, el prota gritaba mencionando que algo lo había mordido. Una escoba terminó saliendo del interior de aquella pequeña casa y le gritaba al prota que por qué se encontraba pinchándola, llamándolo pervertido. Observando a la criatura, el prota se mencionaba que es una escoba mal hablada, mientras que esta le mencionaba al chico que no es una escoba y que se trata de un bolígrafo. Tenía que mostrarle algo de respeto llamándolo grosero. El pincel le preguntaba al prota si acaso había sido él el que había activado el sistema, dándole la bienvenida. Confundido, el prota le preguntaba a qué se refería con sistema, iba a preguntarle qué era ese lugar y por qué estaba todo tan vacío. Con una expresión de desprecio, el pincel le preguntaba al prota a qué se refería con vacío, de qué rayos se encontraba hablando. Continuó mencionándole al prota que la puerta del infierno se encuentra justo delante de él. Esto terminaba llamando la atención al prota, que al darse cuenta de que la puerta estaba justo detrás de él terminaba quedando completamente sorprendido. El pincel continuó mencionándole al prota que ella creía que él sabía que ya estaba desvivido, a lo que el prota confundido se preguntaba si acaso había perecido, comenzando a entrar en shock. Pero en ese momento el prota comenzó a recordar lo que había pasado, dándose cuenta de que lo habían acabado en la mazmorra. Furioso y frustrado, el prota se había tumbado en el suelo comenzando a dar fuertes gritos. El pincel, dándose cuenta de lo que estaba haciendo el prota, le pedía a este que si acaso podía bajar la voz, ya que después de todo se encontraban en un lugar público. Frustrado, el prota se preguntaba el porqué, ya que solamente quería curar su enfermedad y él solamente quería ser un aventurero hábil. ¿Acaso era mucho pedir algo como eso? El pincel le preguntaba al prota si acaso necesitaba algo de consuelo. Y de todos modos su vida fue muy miserable desde el principio, así que no tenía sentido seguir viviendo de esa manera, y ahora estaba desvivido. El pincel continuó mencionándole al prota que de acuerdo, tenían que dejar los rodeos para después, y ya que estaba desvivido, entonces era momento de que éste ingresara. Las puertas comenzaban a abrirse mientras que el pincel le ordenaba al prota que la acompañara. El prota le preguntaba al pincel qué era lo que pasaba con este ahora que había perecido. El pincel, dándose cuenta de la situación, le mencionaba al prota que lo había aceptado bastante bien. El pincel siguió mencionándole al prota que se encontraban allí en ese lugar. El prota le preguntaba que en dónde estaban y por qué todo era tan oscuro. El pincel le mencionaba al prota que pronto lo entendería, y en ese momento múltiples linternas comenzaron a encenderse. Bueno, fogatas, llamaradas, antorchas. Alguien que me ayude, por favor. Observando ese sitio, el prota se encontraba mencionando que era una habitación bastante grande. El pincel le respondía al chico que esa es la habitación de pruebas, así que tenía que seguirla. Observando el sitio, el prota mencionaba que se parecía bastante al palacio del rey gigante, aunque solamente lo había visto en línea.
El pincel le mencionaba al prota que tenía que dejar de estar asombrado llamándolo pueblerino y que tenía que darse prisa. Observando todo, el prota se encontraba pensando que ese lugar parecía una mazmorra. Pero en ese instante algo terminó llamando su atención. El prota preguntaba qué era esa cosa tan grande, preguntando si acaso realmente se trataba de un gigante. El pincel le gritaba al prota que tenía que mostrar algo de respeto por el cadáver del señor Llama. Confundido, el prota le preguntaba a qué se refería y además creía que había escuchado ese nombre antes. El pincel llamaba al prota idiota y le mencionaba que tenía que contárselo inmediatamente. Pues cuando una persona perece, el alma llega al infierno para ser juzgada por sus acciones en vida. Los malvados caen al infierno para el castigo extremo, y el único con la autoridad para dictar la sentencia es el soberano del mundo Jin, el cual comanda incontables soldados y esbirros fantasmales Jin, el señor Llama. El prota comenzó a pensar que ahora lo podía recordar, pues en la mitología hay un dios que escribe la vida de los vivos con una pluma, se llama Llama. Muy confundido y sorprendido, el prota le preguntaba a la pluma cómo podría morir el gobernante del inframundo. Tenía que dejar de decir tonterías, además de que serían maldecidos por los cielos. La pluma le respondió al prota que quién se atrevería a mentir sobre algo así, muerte significa muerte. El prota le preguntaba a la pluma quién se creería sus historias de fantasmas, a lo que ésta le mencionaba al prota que si no le creía entonces tenía que dejar las palabras a un lado y mirar esa pared. Confundido, el prota preguntaba qué había escrito en esa pared, a lo que la pluma le mencionaba al chico que tenía que comprobarlo por sí mismo. Confundido, el prota le preguntaba cómo le iba a entender si no se lo decía. Aún así se daba cuenta que le parecía extraño ya que comenzaba a darse cuenta que lo podía entender. El prota se preguntó si acaso esos grabados son registros, y aparte que era esa pared dañada que se encontraba justo al lado del mural, y observando las figuras el prota se preguntaba qué era eso. ¿Acaso el dios del inframundo se encontraba luchando en contra de alguien? Y hay otros mensajes poco claros al lado de él. Pero si llegaba a combinarlo con el texto, el significado general estaba más que claro. Como iniciador de la guerra, el señor Llama fue derrotado y su cabeza fue cortada y su cadáver enterrado en ese sitio. Y por alguna razón se colocó un monumento y un mural con el juicio establecido para proteger su cadáver. Además, ese mural estaba lleno de agravios y maldiciones del señor Llama en contra de alguien. El prota se preguntaba si acaso esa guerra entre gobernantes del mundo, ¿acaso eso de verdad era real? Una ventana emergente apareció delante del prota, la cual le mencionaba que era una misión en solitario, la cual decía que entre las múltiples cabezas que aparecen tenía que encontrar a la única y verdadera cabeza del señor Llama. No contaba con un límite de tiempo, y la recompensa era una poción que podía curar todos los dolores y heridas, era una sopa, y además las opciones que tenía el prota era simplemente aceptar o aceptar la misión. Confundido con esta ventana emergente, el prota le preguntaba a la pluma si acaso esa podría ser, pero la pluma le mencionaba al chico que es la prueba que le había mencionado, si la completaba volvería a la vida. Confundido, el prota le mencionaba que tenía que esperar, ¿no le había dicho que estaba muerto ya? La pluma le mencionaba al prota que bueno, no era del todo cierto ya que se encontraba medio muerto, pero si lo aceptaba entonces estaba bastante bien. El prota luego de haber golpeado a la pluma se encontraba mencionando que casi lo arruinaba, mientras que la pluma mencionaba que ese mocoso cómo se atrevía a burlarse de ella. Mientras seguía observando la ventana emergente, el prota se mencionaba que al parecer no estaba completamente muerto, o bueno, al menos en el verdadero sentido. Aunque no sabía si ese lugar es una mazmorra o qué era lo que estaba pasando allí realmente. Y lo más importante para él en ese momento es volver a la vida, por lo cual si hacía lo que le ordenaban entonces realmente podría resucitar. Pero esa misión parece estar llena de incertidumbres. Y esa sopa que le estaban ofreciendo parece tener un significado más profundo que quizás pueda curar su enfermedad, preguntándose si acaso no es exactamente lo que estaba deseando todo ese tiempo, por lo cual el prota terminó aceptando la misión. El prota comenzó a pensar que ese deseo estaba muy bien puesto, por lo cual tenía que intentarlo, y en el momento en el que el prota aceptó la misión, múltiples cabezas gigantescas comenzaron a aparecer por encima del chico, llamando la atención de este y dejándolo sorprendido. Siendo abrumado por todas las cabezas, el prota se preguntaba qué era todo eso, qué demonios estaba pasando con todas esas cabezas. La pluma a la distancia le mencionaba al prota que la misión había comenzado. El prota preguntaba que si acaso de entre todas esas cabezas solamente había una que era la verdadera. Pero en ese momento todas se encontraban apiladas que incluso formaban una montaña, entonces ¿cómo se suponía que la iba a encontrar? Burlándose del prota, la pluma le mencionaba que si fuera fácil de completar entonces no lo habría llamado prueba después de todo. Sosteniendo una cabeza en sus manos, el prota mencionaba que tendría que buscarla una por una y se suponía que debía de encontrar la cabeza del señor Llama. Aunque algunas claramente no lo son, a lo que la pluma le respondía al prota que eso es verdaderamente cierto. El prota mientras caminaba se encontraba mencionando que cómo podría encontrarla escarbando en esas montañas de cabezas. La pluma le preguntaba al chico que cuál era su plan. Cheng le respondía que los puzzles de mazmorra suelen tener algunas pistas.
Y las guías en los rompecabezas suelen ser así, pero en ese sitio no había ninguna pista y tampoco había reglas que parecieran estar ocultas. Y aparte de la ventana de misión, el único texto que se encontraba es ese, la información que indicaba debe de estar oculta allí. La pluma le mencionaba al prota que entonces él es un gran aventurero, pero cómo llegó a perecer, a lo que el prota le pedía que por favor tenía que dejar de molestarlo. El prota sonriendo se mencionaba que ya lo había descubierto, mientras que la pluma le preguntaba al chico que si acaso había descubierto un secreto, tenía que contárselo de inmediato. Continuaba molestando al prota pidiéndole que le contara el secreto, mientras que el chico se encontraba caminando intentando localizar la cabeza. La pluma seguía molestándole y le mencionaba que podía ayudarlo, ya que ella realmente sabía cuál era la respuesta. Continuaba gritándole al prota que solamente tenía que decirle lo que había encontrado, mientras que el prota levantaba una cabeza y mencionaba que lo tenía, pues esa es la cabeza que estuvo buscando. El prota nos comienza a relatar que la inscripción decía que el señor Llama incluso después de su muerte seguía mirando a su enemigo, y su cara tenía una enorme quemadura del golpe final el cual no pudo evitar. El prota le preguntaba a la pluma si acaso había tomado la cabeza correcta, y este mientras comenzaba a alejarse le mencionaba al chico que no tenía que apresurarse ya que pronto lo sabría si es correcto o no. El prota se encontraba algo confundido y luego se mencionó que de ninguna manera, mientras que la cabeza comenzaba a hablar y le mencionaba al prota que no, llamándolo idiota y añadiendo que iba a explotar. En ese momento, el prota lo único que pudo pensar era que ya era demasiado tarde, y la misma cabeza que había sujetado anteriormente terminó explotando mandando a volar al prota hacia una montaña de cabezas. La pluma comenzaba a burlarse del prota y le mencionaba que era una lástima que se haya equivocado, y el prota le mencionaba que en realidad había explotado. Mientras comenzaba a recuperarse, el prota se preguntaba en dónde se había equivocado, ya que la inscripción solamente mencionaba esas dos cosas sobre el rostro del señor Llama. ¿Podría ser que no tenga un rostro humano para empezar? Levantándose, el prota mencionaba que debe de haber otra opción de calificación. La pluma le mencionaba al prota que estaba trabajando bastante duro, para animarlo le iba a contar un secreto. Comenzó a relatarle al prota que en realidad sí existe un límite de tiempo para la prueba. Y ese es el tiempo que tardarán Blanco y Negro en la mazmorra de la superficie en eliminar por completo a los intrusos. La muerte del prota accidental había activado el sistema que había empezado a funcionar según el programa preestablecido. Y Blanco y Negro sirven como respaldo destinados a eliminar a los monstruos que causen la muerte de los jugadores. Pero en realidad fueron los humanos los que causaron la muerte del prota, y algunos de ellos serían sus compañeros. Así que Blanco y Negro estaban actuando según el sistema, acabando con todos los seres vivos presentes a menos de que el prota complete la prueba y se apodere del sistema. Confundido, el prota le preguntaba a la pluma qué era lo que había dicho. Entonces, ¿su amiga y los demás estarán realmente bien? Están luchando en contra de Blanco y Negro ahora mismo. Entonces, el tiempo en el que se tarden en eliminar a los intrusos es el tiempo límite para la prueba, y si no la aprobaba entonces todos terminarían pereciendo. El prota, observando hacia todas las direcciones y revisando entre la pila de cabezas, se encontraba pensando que tenía que encontrar la respuesta rápido. Y si no llegaba a apresurarse, pero luego cambiamos de escena y nos encontramos con Blanco que al parecer estaba descuartizando a algunas personas, mientras que el prota se mencionaba que entonces todos terminarían pereciendo. Justo en ese momento, una cabeza terminó llamando la atención del prota. Observándola a la distancia, el prota se encontraba mencionando que eso para luego gritar que la había encontrado, lanzándose de frente hacia la cabeza. El prota continuaba añadiendo que esa era la indicada, pero en el momento en el que el chico había tocado la cabeza, algo había comenzado a suceder, pues otra explosión se hizo presente en el área. Luego de esa explosión, el prota quedó enterrado debajo de una pila de cabezas. Para momentos después el chico comenzara a alzar su mano. Asustado se encontraba saliendo y preguntaba si acaso se había desmayado. Preguntaba cuánto tiempo había pasado y la pluma le mencionaba al prota que había estado inconsciente durante al menos unos 20 minutos. El prota le preguntaba si acaso había sido tanto tiempo. Además de eso, el prota había activado también una trampa. Era el castigo para el rompecabezas, mencionando que entonces ahora había más cabezas en el aire. La pluma le mencionaba al prota que tenía que dejarle recordar que el tiempo ya se le estaba acabando. Pero en ese momento el prota comenzaba a reír, llamando la atención de la pluma, la cual se preguntaba qué era lo que pasaba con esa risa de repente, se encontraba asustándola. El prota le mencionaba que ahora lo había entendido, qué posición quería decir con medio muerto. El prota seguía mencionando que lo sabía, pues cómo puede existir una poción que cura todas las enfermedades, eso solamente es una broma oscura. La pluma le preguntaba al prota a qué se refería con broma oscura, realmente se estaba volviendo loco. El prota nos comienza a relatar que en los registros de estrategias en línea a veces hay información de reglas de mazmorras oscuras diseñadas para jugar con el corazón de las personas, y eso es... Las reglas de esos niveles varían de entre atormentar hasta hacer que se acabaran entre ellos mismos, dando constantemente esperanza y luego desesperación, haciendo deliberadamente tantas cabezas para que eligiera para que en realidad no haya ninguna respuesta. Al final solo es un nivel demoníaco destinado a jugar con la naturaleza humana. Y la única verdad es jugar con el corazón de la gente.
Un rato después, el prota se encontraba sentado mientras que la pluma le preguntaba si acaso de verdad se había rendido. No le importaba, pero si se rendía entonces no podría volver a la vida, preguntándole si acaso de verdad eso le parecía bien, realmente a ella no le importaba. Entonces, ahora podía comprender que el chico realmente se había terminado rindiendo. El prota comenzaba a pensar que la discusión sobre las bromas oscuras son bastante populares en línea debido a sus inherentes crueldades y oscuridad, dirigidas a jugar con la mente de las personas. Atrae a los jugadores a la diversión, al alejamiento e incluso hacen que se acaben entre sí. O presenta un problema sin solución que en última instancia lleva a los jugadores a perecer desesperados. Y es como si hubiese un pequeño demonio detrás del portal mirando a sus juguetes, los jugadores llegando a la mesa a la mazmorra. Tapándose el rostro, el prota se mencionaba que él estúpidamente había pensado que era su segunda oportunidad de vida, pero realmente era toda una tontería. Observando a la pluma, el prota se daba cuenta que al parecer esta tenía prisa. ¿Acaso no estaba feliz? Desviando la mirada, seguía mencionándose que como sea ese no es asunto suyo. Pero en ese instante la pluma terminó dando un fuerte grito, llamándole la atención al prota, el cual había volteado rápidamente hacia donde estaba ella, mientras le gritaba que tenía que tener más cuidado. La pluma en ese momento se dio cuenta de que había hablado demasiado. El prota comenzaba a pensar qué era lo que estaba diciéndole que tenía que tener cuidado, qué era lo que había hecho. El prota se preguntaba por qué estaban flotando las cabezas. En la sala las cabezas flotan como si estuviesen en gravedad cero, influenciadas por el impacto y las ondas de choque de explosión, pero después de un tiempo se detienen y se quedan quietas. Pero ahora se preguntaba por qué flotaban solas. Y es como agitar la superficie del agua con un palo, haciendo que las hojas que flotan en el agua se vean afectadas. En ese momento el prota se dio cuenta de algo, un palo, agitar el agua, algo había llegado a la mente del chico. Además, la pared estaba llena de acusaciones y resentimientos del rey llama hacia alguien. El prota se preguntaba si acaso podría ser, pero rápidamente se mencionaba que adivinar no ayudaría para nada, era momento de colocarlo a prueba. Observando al pincel, el prota se mencionaba que la posición en ese momento era, volteando rápidamente mencionaba que tenía que intentarlo una vez más. Y si llegaba a tener razón entonces algo terminaría pasando. El prota seguía pensando que tenía que volar, mientras que el pincel se encontraba pensando por qué todavía no se había terminado la prueba. El prota gritaba la palabra cargo, mientras que el pincel se encontraba preguntándole al prota qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que había hecho esta vez, mostrándonos cómo ahora tenía un pequeño chichón en su cabeza. Levantándose y confundido, el prota le preguntaba si acaso había hecho algo, a lo que el pincel le mencionaba que una y otra vez. Cerrando su boca, el pincel se mencionaba que no podía dejar que ese chico jugara de esa manera, ya que se iba a enterar tarde o temprano. Terminó acercándose al prota y le preguntaba a este qué era lo que estaba pasando, ¿acaso no se había dado por vencido entonces por qué seguía jugando? El pincel se encontraba pensando que tenía que hablarle amablemente ahora mismo. El pincel le mencionaba al prota que tenía que renunciar ya que era mucho mejor y reencarnaría en una buena vida, preguntándole si acaso no creía eso, mencionándole también que ella nunca le mentiría. El prota le preguntaba por qué recientemente le hablaba de manera tan amable. El pincel le mencionaba al prota que no, ya que siempre había sido amable, llamándolo hermanito pequeño. Le mencionaba al prota que simplemente no tenía que girar su cabeza y tenía que quedarse quieto y esperar a que el tiempo se terminara, preguntándole si acaso lo había entendido, y ordenándole que no tenía que moverse otra vez. El prota, observando al pincel, se mencionaba que al mirar su expresión horrorizada al parecer había encontrado la respuesta. El prota pensó que las inscripciones en los murales de la pared son pistas claves para esa prueba, pero si no se fijaba en otro punto crucial el rompecabezas se volvería irresoluble. Y eso es que la ventana del sistema comenzó mencionando que esa era una misión en solitario. El prota nos comienza a mencionar que al principio había pensado que la prueba era simplemente una medida de protección para evitar que el cadáver del rey llama fuese tocado. Y aunque no se pueden leer las palabras en la pared, se puede sentir el mensaje que se transmite, y las últimas palabras que quedaron en el texto son: en el pasado íbamos juntos de la mano. Y esa prueba corresponde a la persona mencionada en el texto. La prueba es que si el rey llama realmente no quería que nadie encontrara su cabeza, podría haber colocado una trampa mortal y asimismo hubiese colocado la verdadera cabeza en la habitación. Pero la respuesta real siempre ha estado flotando detrás del solucionador, y la posición cambia según hacia dónde esté mirando el solucionador. Recordando cuando se encontraba buscando, el prota se encontraba pensando que aunque sepa la posición de la respuesta todavía había un último paso. Y eso es que cómo podía recuperar la cabeza fijada detrás de él y colocarla al final. Además, era realmente enorme, ¿acaso así es como realmente se representa al rey llama en la mitología? Continuó pensando que subir podría ser la solución aunque sea demasiado descuidado, pero aún así tenía que ampliar un poco más su visión. Hablando de eso, ¿quién era ese viejo amigo que se mencionaba en el texto? El paso final para el rompecabezas sin lugar a dudas debe de estar relacionado con ese viejo amigo. ¿Y acaso eso significaba que solamente ese amigo puede resolver el rompecabezas?
El pincel acercándose al prota le preguntaba a dónde iba, mencionándole que si acaso no le había dicho que no se moviera, preguntándole incluso al prota si acaso la estaba escuchando, mientras que el chico seguía pensando que era bastante molesta. La pluma seguía mencionándole que ya se había rendido, por lo cual la prueba ya no tenía nada que ver con él, así que tenía que hacer de la vista gorda y simplemente esperar a perecer. El prota se encontraba mirando fijamente a la pluma, la cual se preguntaba qué era lo que estaba mirando el chico de repente. El prota se encontraba pensando que lo había encontrado, algo que definitivamente el enemigo no haría, y eso era la cortesía. Mientras el prota y la pluma se acercaban al cadáver, esta última le preguntaba al chico que hacia dónde iba esa vez. El prota rápidamente terminó uniendo sus manos mientras que la pluma le preguntaba al chico si acaso estaba tratando de resolver el problema nuevamente. El prota pensó que eso debería de funcionar. Comenzando a inclinarse, observamos cómo la cabeza que se encontraba flotando detrás del prota comenzaba a moverse hacia su sitio, mientras que el chico pensaba que así debería de devolver la cabeza. Aún así, el prota confundido se preguntaba qué era lo que estaba pasando, por qué se había colocado tan arriba, dándose cuenta de que la cabeza estaba en ese sitio. El prota pensó que se trataba del Rey Llama, el señor del inframundo. ¿Acaso debería de inclinarse ante él? Sin pensarlo mucho, el prota terminó arrodillándose para luego colocar su cabeza lo suficientemente cerca del suelo, haciéndole una reverencia directamente al Rey Llama. Justo en ese momento algo comenzaba a ocurrir, ya que la cabeza había llegado hacia su puesto. El prota comenzaba a pensar que el señor del inframundo, el Rey Llama, aunque no sabía a quién estaba esperando con esa configuración, pero necesitaba esa oportunidad para poder renacer. El sistema felicitaba al jugador por haber completado la prueba y además la sopa había surtido efecto. Vemos como una luz brillante envolvía completamente el cuerpo del prota mientras que el chico se preguntaba qué era eso. Aún así, sonriente se mencionaba que podía sentir la magia que fluía por todo su cuerpo, entonces la enfermedad mágica realmente se había ido. Otra ventana emergente le mencionaba al prota que la promesa de viejos amigos, la prueba cumplida, había cumplido con su promesa y había obtenido el objeto acordado. Y al mismo tiempo había obtenido el trabajo de pasante del inframundo. El prota se preguntaba acerca de esos viejos amigos y qué era todo eso. ¿Acaso había desbloqueado una especie de trabajo oculto? Pero dejando eso de lado, la pluma se había materializado detrás del prota con una apariencia más monstruosa y más grande. Llamando al prota pequeño mocoso, le mencionaba que se lo iba a comer vivo. Observándola de reojo, el prota le preguntaba si acaso realmente era necesario estar tan enojado. Continuaba pensando que solamente era una sensación, pero al parecer realmente no quería que pasara la prueba. Se preguntó incluso si acaso podía disculparse. Pero dándose cuenta de la verdadera actitud de la pluma, el prota se mencionaba que no, que realmente estaba acabado. Y antes de que el chico pudiera hacer cualquier cosa, la pluma terminó devorándolo completamente. En la oscuridad, el prota comenzaba a escuchar algunas voces. Comenzaban a llamar al señor Llama y mencionaban que la prueba había sido completada con éxito, por lo cual no se habían andado con rodeos. Y eso es porque era un alto funcionario del inframundo y también servía como una secretaria sexy. La que se encuentra hablando es el pincel. Otro ente preguntaba si acaso no era injusto hacerlo responsable de los recién llegados, y como había dicho no se haría cargo de eso, pues mientras la organización lo necesite podía encargarse de cualquier tarea. El pincel le mencionaba a alguien que estaba muy por encima de este que tenía que reconsiderarlo. Otro ente gritaba que no se atrevía, no podía atreverse, no podía hacerlo bajo ningún concepto. Observando con los ojos entrecerrados las siluetas, el prota se mencionaba que al parecer habían algunas personas allí que eran bastante altas, pero no podía seguir observando ya que su conciencia comenzaba a desvanecerse. Observamos entonces a 5 figuras, entre ellas una cabeza gigante, una persona con una máscara y por último la que se encontraba por encima del resto era un enorme dragón, observando al prota que se encontraba tumbado en el suelo. Rápidamente terminaron regañando a la pluma del juicio ordenándoles que tenía que enviar al chico, ya que las pruebas de selección del destino del rey ya habían terminado. Y además, su plan se había frustrado y habían perdido un sucesor. Por lo que ahora solamente podían apostar por ese niño y ver cómo le iba, el resto dependía solamente de su destino. Y bueno chicos, hasta acá este primer capítulo, espero les haya gustado y sé que a muchos les va a encantar que el capítulo dure más de 40 minutos. Así que ya saben, si quieren apoyarme y que siga trayendo contenido como este todos los días, por favor dejen su manito arriba, comenten y compartan para así poder seguir haciendo crecer esta comunidad y llegar a muchas más personas. Vuelvo y repito, si han notado mi voz un poco extraña es porque ando un poco malo de la garganta y hago mi mejor esfuerzo para traerles o grabarles los videos de todos los días. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra pluma. Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.